están? Bienvenidos a este nuevo video de programación de computadoras de la UNLA, donde hoy el tema que vamos a ver es de funciones y procedimientos. Una función no es otra cosa más que tratar de acotar en pequeños problemitas un problema mucho más grande. Como ya hemos visto en las últimas clases, nuestros algoritmos se están tornando bastante complejos, con muchas líneas de código, alrededor de 300 líneas de código para resolver un problema de valor medio. Entonces, nuestra idea es dividir esos problemas en pequeños problemitas. Para eso surgen, mejor dicho, las funciones y los procedimientos. Por ejemplo, acá hice una función muy simple. Esto es una función que nos va a dar como resultado un valor entero. La función se llama calcular suma y tiene dos parámetros de entrada. Un entero n1 y un entero n2. Esta es la declaración de la función. Abajo del main, lo que tenemos que poner es la estructura de dicha función. Nuestra función retorna un entero, se llama calcular suma, es importante respetar el nombre y el retorno, también el nombre de los parámetros de entrada. Entonces nuestra función, una vez que uno le da dos valores enteros, lo que hace es lo suma, lo guarda en una variable local de suma, es una variable que solamente se la puede utilizar dentro de nuestra función calcular suma, por eso se llama variable local. Entonces, guarda la suma en esta variable local y retorna el valor almacenado en esa variable local. Ahora bien, ¿qué hacemos con eso? Uno puede venir al main. Veamos que el main abre acá y cierra acá. O sea, prácticamente no tengo nada en el main. Pero, por ejemplo, en el main podemos decir printf, la suma me dio, y dejamos un renglón. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar calcular suma. Y acá decimos qué dos números queremos sumar. 11 y 5, por ejemplo. Entonces, este programa lo que va a hacer es va a calcular la suma entre el 11 y el 5. Esto desde ya que es un algoritmo muy simple, no tiene sentido hacerlo en una función o en un procedimiento, pero es importante que entendamos el funcionamiento. Acá no había mostrado nada porque no había puesto la máscara del entero. Ponemos porcentaje de, compilamos. Entonces ponemos, la suma me dio 16. Efectivamente, 16 es la suma del 11 más el 5. Lo bueno de las funciones y los procedimientos es que una vez que uno hace el algoritmo, lo puede usar la cantidad de veces que quiera para los parámetros de entrada que desee. Por ejemplo, ahora vamos a utilizar esa misma función para sumar 17 y 51. Que efectivamente nos está dando 68. Bien, entonces, al invocar a la función, realizamos un algoritmo que ya tenemos bien establecido, habiendo hecho la codificación una única vez. Bien, esa es la importancia de las funciones. Entonces, para resumir, las funciones tienen un nombre, tienen un retorno, es decir, lo que esperamos como resultado, y los parámetros de entrada, es decir, los datos que se necesita para que esta función funcione. Ven que yo le mandé dos números enteros. Si no le hubiera mandado los números, mi función no hubiera podido hacer nada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar un poco con vectores. Defino en el main un vector de 5 posiciones. ¿Y qué queríamos hacer siempre con los vectores? Primero los queríamos cargar y luego queríamos mostrarlo. Así que creo un procedimiento que se llama cargar vector. ¿Qué vector? Este vector. Y otro que se llame mostrar vector. Bien, entonces arriba nuevamente tengo que declarar cargar vector y tengo que declarar mostrar vector. Bien, necesitan como parámetro de entrada un vector de 5 posiciones, ambos, y no tienen ningún valor de retorno porque simplemente ejecutan un algoritmo, es decir, harían el print y el scan y el otro simplemente haría el print. Simplemente esperamos la interacción del usuario y mostrar por consola. Eso quiere decir que no esperamos un retorno, eso quiere decir que en C se lo dice void. Cuando uno no espera un retorno, se llama procedimiento y hay que poner la palabra void por delante de la función, en este caso del procedimiento, porque justamente el void nos indica que es un procedimiento. Entonces vamos a la parte de abajo del main, donde le damos el cuerpo a la estructura. Entonces, por ejemplo, tenemos cargar vector. ¿Qué vector? El vector b. B es el nombre que tiene nuestro vector de forma local. O sea, dentro de nuestra función, nuestro vector se llama b. ¿Pero qué vector es? Puede ser cualquier vector. En este caso, es el que se llama vector en el main. Bien, el b corta es nombre genérico. Entonces, ¿cómo hacíamos para cargar un vector? Hacíamos un for
desde 0 hasta la dimensión del vector. Hacíamos un printf y un scanf para ir guardando en determinadas posiciones. Yo no voy a hacer eso porque esto es un video y tratamos de acotar al máximo el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es, les voy a asignar al vector en la posición i un número relativamente fijo, es decir, le voy a asignar 3 por i menos i. Por ejemplo, en la posición 0 le voy a asignar el 0, en la posición 1 le voy a asignar el 2, en la posición 2 le voy a asignar el 4. Bien, entonces esto va a cargar al vector y por último otra función, otro procedimiento mejor dicho, donde voy a mostrar al vector. Nuevamente un for de 0 a 5 y mostramos el mensaje para el vector. Entonces vemos que gracias a las funciones y los procedimientos el main queda súper compacto. Entonces vamos a ejecutar todo esto. Vamos a ver qué también funciona. Entonces aquí vemos el vector ya se cargó, no mostró ningún mensaje porque cargar vector no muestra nada. Lo que sí se ejecuta es el mostrar vector, que nos dice que en la posición 0 tenemos un 0, en la posición 1 un 2, en la 2 un 4, en la 3 un 6. Entonces vemos que nuestro vector fue cargado y mostrado a la perfección. Entonces acá vemos la importancia de las funciones y los procedimientos. Podemos acotar nuestro algoritmo a muchos algoritmos pequeñitos. Espero que les haya servido este tutorial y próximamente seguimos con algún otro video de funciones y procedimientos. Muchas gracias.